Y bueno, ya empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, el COBE. Yo soy Luz Iñarra, la secretaria técnica del COBE. Bueno, os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web que se titula Creación de infografías científicas, clase práctica para biólogos que quieren explicarse mejor. Pero bueno, antes de comenzar con el webinar, voy a hacer un poco de publicidad del COBE. Bueno, os quiero informar que celebramos de manera habitual y gratuita seminarios web de interés para los profesionales en biociencias y también para el público en general. Y estos seminarios son posibles gracias a la colaboración desinteresada de los ponentes. Además, realizamos otras actividades como organización de cursos, con descuento importante para colegiados y colegiadas, jornadas, defensas de la profesión, asesoría jurídica, divulgamos ofertas de empleo, entre otras muchas actividades. Y bueno, os animamos a visitar la web para que conozcáis estos servicios en cobeuskadi.eus. Bueno, os queremos decir que en marzo, aprovechando esto, en marzo vamos a hacer un curso presencial 15 de marzo de edición de grabación de vídeos científicos y de naturaleza con ay, ahora no me sale el nombre, bueno, con uno que ya tuvimos aquí, Alberto Redondo, perdón, no me sale el nombre, Alberto Redondo. Y bueno, aparte de eso, como hoy estamos aquí muchísima gente, os queremos animar a todos los biólogos y biólogas que estéis aquí a colegiaros si no lo estáis, no solo porque tenga muchas ventajas colegiarse, sino porque juntos hacemos que nuestra profesión sea más fuerte y reconocida. Por ejemplo, en el Colegio de Biólogos se está trabajando bastante para conseguir más plazas de BIR, o por ejemplo, cuando hay una plaza de técnico de medio ambiente en administraciones que no se admiten a biólogos, pues se suele recurrir también. Y dicho esto, bueno, en el seminario de hoy tenemos el placer de presentaros a Eber Longas, que es biólogo infografista científico. Y ha trabajado como infografista en el país y en el mundo y ahora explica innovaciones científicas a empresas y centros de investigación desde su empresa que se llama fundamentium.com. En esta charla científica, Eber nos va a enseñar a convertir una explicación científica que dice farragosa en una infografía atractiva y fácil de comprender. Entonces nos va a mostrar cuáles son los tipos de infografías más versátiles, nos va a dar a conocer también varias herramientas digitales gratuitas para poder crear infografías sin necesidad de que sepamos dibujar y también sin ninguna complicación técnica. Y bueno, os recordamos al final que todas las preguntas las podéis poner en el chat y al final las responderá el ponente. Eso al final, ¿eh? Y también podéis levantar la mano de las opciones de Zoom para preguntar con el altavoz. Y bueno, diciendo ya todo esto, damos paso al ponente. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora te dejo a ti el placer de admitir a todos los que están entrando, que sois un montón. Me parece, bueno, decías que íbamos a tener récord de asistencia, pues me parece estupendo. Viva las infografías científicas. Hola a todos. Hace mucho tiempo que no estaba tan rodeado de biólogos. Qué maravilla es esto. Bueno, pues darme un segundito, voy a compartir una pantalla. A ver. Vale. Un momentito y empezamos ahora mismo. Vale, perfecto. Yo, aparte de lo que os voy a contar, sí que me gustaría que en la medida de lo posible preguntéis. No sé yo si voy a poder estar atento como sois muchos, no sé si voy a poder estar atento a las cosas que preguntéis por el chat, ¿vale? Entonces, yo sí que os recomiendo que, pues si durante la explicación tenéis alguna duda, le dais al botoncito ese de levantar la mano y yo de vez en cuando pues miraré y si veo alguna duda pues la resolvemos en directo. Pero sobre todo sí que me gustaría que las preguntas hiciéramos la mayor parte al final porque así pues, bueno, pues ajustamos un poco la duración de la parte en la que yo os cuento cosas a 1 hora y luego al final preguntáis todo lo que queráis pues por si alguien se tiene que ir o lo que sea, ¿no? Para que sea contenido al principio y preguntas al final. Pero vamos, que me podéis interrumpir y os animo a que lo hagáis y eso, y que así aprendemos más. Venga, pues vamos al taller este de creación de infografías científicas, clase práctica para biólogos que os queréis explicar mejor, para biólogos y no biólogos. Y esto vale para, lo que os voy a contar vale para ciencia, obviamente, no solo para biología, ciencia, sanidad, tecnología, pero también vale para cualquier otra cosa. Yo he hecho infografías de temas que no eran de ciencia, o sea que si alguien que está aquí no se dedica a temas de ciencia, que alguien me ha preguntado, oye, yo no soy investigador ni me dedico a la ciencia, ¿puedo ir? Pues estupendo, porque la infografía se puede aplicar un poco a todo.
Yo los ejemplos que voy a poner son de ciencia, pero que, bueno, lo podéis aplicar a otras cosas. Bueno, ¿para qué sirve la infografía? ¿Vale? ¿O qué hace la infografía? La infografía, para mí, para lo que sirve es para esto, ¿no? Explica la ciencia de forma sencilla y sexy. Estas es como las dos cosas que yo le pido a una buena infografía: que sea sencilla, porque la infografía es una herramienta de comunicación. Se trata de transmitir una información que tú tienes y transmitírsela a otro o a otros. Entonces, estamos hablando de explicar algo, de que sea fácil de entender. Estamos hablando de comunicación. Tú quieres comunicar una información a otra persona. Pero luego hay otra parte que, bueno, yo al principio, digamos que no la valoraba tanto, que es que sea sexy, que sea llamativo, que sea atractivo, que apetezca mirar eso, ¿no? Y es la parte un poco de decoración, la parte estética, que también tienen las infografías y que yo creo que es como más importante, por lo menos de lo que yo pensaba al principio. Al principio siempre pensaba más en la parte de, no, es que la infografía es una herramienta de comunicación. Es cierto que lo más importante es que vamos a comunicar algo, vamos a explicar algo, se tiene que entender, etcétera. Y eso en ciencia, pues muchas veces nos cuesta, porque la ciencia es compleja y la gente no tiene los mismos conocimientos que puede tener un biólogo. Y esa parte es súper importante y es la más importante, sí, pero también tiene que ser bonita. ¿Por qué no? Las cosas funcionan mejor si son bonitas, funcionan mejor si son atractivas, apetece más mirarlas si son atractivas y apetece más meterte con una infografía de un tema que a lo mejor no te había llamado la atención antes, pero que lo ves así bonito y dices, pues voy a leer sobre esto. Entonces tenemos que intentar que cuando contemos las cosas, pues eso, sean sencillas y sean sexys. A las dos cosas nos ayuda la infografía. ¿Qué usos le podemos dar a la infografía, ¿no? Dentro de esta generalidad de que explica la ciencia de manera sencilla y sexy, luego, ¿dónde la podemos aplicar? Pues la infografía, una de las grandes ventajas que tiene es que es como una navaja suiza, sirve para un montón de cosas, es muy, muy, muy versátil, es más versátil que un vídeo, por ejemplo, porque un vídeo pues lo tienes que poner en una pantalla, tienes que darle al play, tienes que tener datos, tienes que activar el sonido normalmente. En cambio, una infografía, pues aunque puedes hacerla con sonido y con movimiento y puedes convertirla en una animación, la puedes utilizar en otro tipo de medios que yo creo que es una versatilidad, vamos, bastante llamativa y que hay que sacarle partido a ello, ¿no? Por ejemplo, pues en noticias y en notas de prensa, ¿no? Ya he contado que yo empecé haciendo infografías en el país y en el mundo y ahí pues hacíamos infografías en noticias que podían ser impresas o podían ser digitales, ¿no? Pero la cosa es que se pueden hacer en las páginas web y sirven para comunicar noticias. Pues esto es una noticia, una infografía que hice, que salió en el mundo y en este caso pues, salió a triple página, pero luego también salió en una versión web. Y por otro lado también, es decir, los medios de comunicación utilizan la infografía. De hecho, la infografía ha nacido en los medios de comunicación, ha nacido en los periódicos y luego se ha ido extendiendo a otros ámbitos. Pero también funciona como para empresas u organismos que quieren comunicar algo, para las típicas notas de prensa, ¿no? Es decir, hemos hecho algo potente y llamativo, pues vamos a hacer una infografía, se la vamos a dar a los medios de comunicación para que ellos la usen. Por ejemplo, en este caso, yo esta infografía la publiqué en El Mundo a triple página, pero yo no estaba trabajando en El Mundo. Yo trabajé para la Clínica Universidad de Navarra, hicieron una unidad de protones, les hice la infografía, la publicaron en la nota de prensa y muchos periódicos o muchos medios de comunicación, no solo periódicos, la publicaron en sus páginas. Entonces, bueno, pues los periódicos utilizan mucho infografía porque son conscientes de que así la gente lee temas y aprende sobre temas que de otra manera a lo mejor no leería o no le llamarían tanto la atención. También se utiliza la infografía en páginas web, infografías interactivas o no interactivas, infografías, hago mucho, infografías para empresas de temas de biotecnología o de inmunoterapia, yo qué sé. Y por aquí un momento. Vale, me ha silenciado a mí también, pero bueno, está bien, que había un ruido por ahí. Que eso, páginas web pues de empresas de biotecnología o en este caso es un medicamento de inmunoterapia, pues explicarlas en la página web y que se vean, ¿no? Para redes sociales funciona súper bien esa combinación de ilustración, texto, colores, diagramas, flechas, dibujos, tal. Gusta muchísimo en redes sociales, esto lo peta mucho en redes sociales, siempre que la infografía sea buena, claro, también
hay muchas infografías malas por ahí que no triunfan tanto. Se pueden utilizar para pósteres, no solo para pósteres científicos que quizá muchos de vosotros habéis diseñado, y también este es un ejemplo de un póster que no es un póster científico exactamente, sino que es un póster, un roll-up dentro de una feria pues una feria no me acuerdo qué era, de tema de sanidad y así, ¿no? Pero en los pósteres científicos, que muchas veces son un ladrillo de texto infumable, también es bueno utilizar infografías. De hecho, lo ideal es que el póster sea una infografía por completo y ya está. Se puede utilizar en folletos impresos para entregar a pacientes o para informar de lo que sea. Se puede utilizar, como sabéis, en artículos científicos. En artículos científicos sabéis que existen las figuras, existen los visual abstracts, que son como pequeños resúmenes visuales, existen las ilustraciones de portada. Pues bueno, todo eso son bueno, esto sería una ilustración, ¿no? Pero esto es una infografía, esto es una infografía. Las figuras que se diseñan para papers, que quizá muchos de vosotros habéis creado figuras para papers, esos son infografías. Y bueno, pues es un poco algo que a muchos científicos os toca diseñar y que nadie os ha explicado cómo. Bueno, pues hoy os voy a contar algunas cosas que quizá os sirvan. También se pueden hacer en animaciones. Yo muchas infografías luego las convierto en un vídeo con una locución. En vez de poner textos, ponemos una locución y bueno, funciona muy bien también. Y en general, para un montón de cosas. Yo qué sé, para revistas corporativas, para libros, para instrucciones. Esto es una instrucción para cirujanos para poner un determinado implante en la pierna y tal, para aplicaciones y juegos, en fin. La infografía se puede usar para muchísimas cosas. Ya os digo que es para comunicar por tierra, mar y aire y en todos los medios que queráis, como una navaja suiza, como decía. Vale, bueno, ahora me voy a presentar. Me voy a presentar yo también. Soy Eber. Mi nombre es un poco raro, soy de Navarra, pero bueno, mi nombre no es de por allí. Mi nombre es como beber, pero con H, es lo que suelo decir, o como el verbo haber, pero con E. A ver si con eso ahí os quedáis, porque es una cosa en la que he gastado mucho tiempo a lo largo de mi vida explicar cómo es mi nombre. Así que nada, Eber, a ver si os lo aprendéis. ¿Cómo he llegado yo a ser infografista científico? ¿Por qué me ha dado por ahí? Pues bueno, he jugado un poco con dos cosas que me llamaban la atención. Una de ellas, puesto que sois biólogos, seguramente muchos de vosotros la reconoceréis, ¿no? Que es que a mí me gustaba la naturaleza, me gustaba el campo, las plantas, los animales. Aquí no sé qué años tendría, pero tenía muchos menos que ahora. Y estoy con mi madre con unos prismáticos viendo un nido de buitres que hay cerca de mi pueblo en Navarra. Y eso es lo que me llamaba a mí y lo que me llevó a estudiar biología, aunque luego, dentro de la carrera de biología, me empezó a llamar la atención el tema de biología celular, biología molecular y ese tipo de cosas. Y por eso me fui hacia biología. Pero había otra cosa que a mí me tiraba mucho y a la que dedicaba mucho tiempo también, que era el dibujo. Aquí estoy haciendo un cómic, más o menos tendría la misma edad y dedicaba muchísimo tiempo. Lo sé, sí, me acercaba demasiado al papel. Dedicaba muchísimo tiempo a dibujar. Al final ganó la biología y estudié la carrera de biología, la estudié en Navarra. Y bueno, parecía como que dejaba de lado esa parte mía de que me gusta dibujar, me gusta la imagen y tal. Pero luego me encontré en la carrera, quizá muchos de vosotros os suenan estos libros, quizá los habéis sufrido, quizá los habéis disfrutado o una mezcla de las dos cosas. En mi caso fue una mezcla de las dos cosas. El Albers, Biología Molecular de la Célula, y el Leninger, Los Principios de Bioquímica, que son dos libros que yo bueno, pues estudié durante la carrera, que son una maravilla. Y en ellos descubrí que la ciencia no estaba peleada con el dibujo, ¿no? Con hacer las cosas bonitas, atractivas, y que de hecho estos libros se entienden mucho mejor gracias a que tienen muchísimas figuras, muchísimas infografías, muchísimas ilustraciones. Entonces ahí sospeché que había una posibilidad de unir esos dos mundos que para mí eran algo independiente y pensaba que al meterme a biología renunciaba al tema del dibujo. Ya vi que no. Durante la carrera hice mis primeros pinitos, intenté explicar cosas de biología con dibujos, ¿no? Pues un poco a mi manera. Esto es una ilustración, un dibujo en el que explicaba los priones, no sé si os suena, que son unas proteínas, los de las vacas locas, ¿no? Son unas proteínas que cuando están mal plegadas, cuando están bien plegadas, que sería esta de aquí, son beneficiosas y no dan ningún problema, pero cuando están mal plegadas, en una configuración maligna, que sería esta, pues se acumulan en el cerebro y dan problemas. Y además tienen la particularidad, que es lo que cuento aquí, que una proteína mal plegada, cuando se acerca a una que está bien plegada, es capaz de transformarla porque le cambia la configuración
y la transforma en maligna, ¿no? Entonces, bueno, yo explicaba esto así y aquello me gustó y luego descubrí una cosa que se llama la infografía, que es la infografía, que es una mezcla, bueno, es una manera de explicar con imágenes, con dibujos, con diagramas, gráficas, etcétera. Y como descubrí que aquello donde se hacía era en prensa, me cogí unas asignaturas de periodismo, aprendí un poco y luego empecé unas prácticas en el país. Perdona, Ever, pero te has Sí, quedado no, congelado. no le escucháis, ¿verdad? No, se ha quedado congelado. A ver si puede recuperar. Sí, sí, ha perdido la conexión. Pues hablando de informática, lo mejor es salir y volver a entrar. Sí, sí, además, como vive en un pueblo, a ver, sí, ahora volver a entrar. Me he caído, he sido yo, ¿no? Sí, has sido tú, sí. He sido yo, Te vale, has quedado un vale. poco congelado. Pues nada, nada. Yo no estaba congelado, era. Pero el Zoom me ha dejado tirado. Vale, voy a seguir compartiendo, ¿vale? Sí. Estaba aquí, o sea, habíamos llegado a esta infografía, No, esa no hemos antes, más para atrás. estaba Ahí, aquí. aquí, ahí, el país y el mundo. Vale, bueno, estuve en el país y en el mundo y ahí estuve más tiempo en el país que en el mundo y ahí me tocó hacer muchas infografías de temas, ahora bien, ¿no? Vale, me tocó hacer muchas infografías de temas de todo tipo, no solo de biología, no solo de bioquímica, que es lo que yo había estudiado, sino de todo tipo. En este caso, pues es una infografía de un atentado de ETA, que supongo que habréis visto muchos en prensa vosotros, ¿no? Y, o quizá ya no os acordáis, pero bueno, en aquel momento tuvimos que hacer un montón luego de atentados yihadistas y de un montón de cosas más. Os la pongo también para que veáis, porque yo en aquel momento parecía que me estaba alejando totalmente del tema de la ciencia, pero luego me he dado cuenta que los recursos que utilizo para hacer infografías de un atentado, por ejemplo, las secuencias numéricas, las flechas, los mapas, los detalles, ¿no? Esta especie de ampliación y tal, al final son los mismos que utilizas cuando haces una infografía de un virus, por ejemplo. Pero bueno, yo en ese momento no lo sabía. Yo pensaba que me estaba alejando totalmente. Me tocó también hacer infografías de fútbol. No me gusta nada el fútbol, pero me he tenido que chupar muchos partidos cuando trabajé en el país. Y bueno, pues tocaba un poco de todo. También, y esto es una cosa que aprendí ahí, ¿no? Las primeras infografías que hice cuando estábamos en el país éramos unos cuantos infografistas. Al principio, más allá de que tenían que ser en blanco y negro, porque el periódico se imprimía en blanco y negro, éramos como, teníamos muy metido en la cabeza que lo que estábamos haciendo es periodismo y comunicación, la parte que decíamos, ¿no? Explicar la ciencia de manera sencilla, sí, pero no la hacíamos sexy. Esta es una infografía que es, aparte de que es en blanco y negro, pues todas las ilustraciones son muy pequeñas, hay demasiado texto. Es como que no queremos hacerla bonita. Y durante mucho tiempo estuve haciendo infografías que parecía que las hacíamos feas a propósito, no lo sé. Entonces, bueno, luego me di cuenta de que, joder, si haces una infografía pues así, más colorida, más llamativa, con más ilustración, pues la gente se la lee más y la disfruta más. Entonces yo creo que también la tarea de comunicación la haces mejor si haces una infografía llamativa que si haces una infografía fea como esta, ¿no? Es una de las cosas que aprendí allí. Luego también en el país sí que pude hacer infografías de temas científicos. Cada vez que había un tema científico me la mandaban a mí porque decían, tú eres el que sabe de esto, haz mejor esta infografía. Pues hice muchas del lince ibérico, que por aquel entonces estuvo a punto de extinguirse, ¿sabéis? Que quedaban menos de 100 ejemplares y metimos mucha caña en el periódico con eso. Hicimos muchas infografías y tal de la situación del lince, de dónde venía, de los problemas que tenía y así. Pero bueno, llegó un tiempo en que, aunque de vez en cuando había temas de estos, ¿no? Cuando había una epidemia, por cierto, es lo que os decía antes, ¿no? Esta infografía, aunque es sobre un virus, sí que tiene cosas en común con la de aquel atentado, ¿no? Porque tiene las secuencias numéricas, 1, 2, 3, 4, tiene unas flechas, en fin, hay detalles, hay maneras de comunicar en la infografía que se utilizan un poco, hagas lo que hagas. Bueno, después de mucho tiempo en el país, me cansé de hacer temas de elecciones, política, en fin, y fútbol y todo esto, y me puse por mi cuenta, me fui a vivir a Asturias, ahora soy navarro y he estado en Madrid muchos años, ahora estoy en Asturias, y monté una empresa de infografía científica, Fundamentium,
Y ahora solo hago infografías de ciencia. Pues esta es una sobre la celiaquía. De nuevo, los números, las flechas, veis que es un poco, los recursos se utilizan mucho. Y hago este tipo de figuras, este tipo de infografías. Siempre intento que tengan una cierta carga de ilustración, porque es algo que me gusta y porque creo que lo que os decía, ¿no? Si es más sexy, pues siempre es mejor. Y bueno, pues me lo paso bien. Es algo en lo que me lo paso muy bien, ¿vale? Ahora que habéis visto un poco estos ejemplos, claro, yo aquí no he venido a contar lo que he hecho yo. Aquí lo que he venido es a tratar de que vosotros podáis contar cosas también. Entonces, es posible que después de ver estos ejemplos, con estos 3D, estas ilustraciones y tal, estoy casi seguro que vas a pensar que no sé dibujar, no controlo programas complejos, ni tengo tiempo ni ganas de aprender, y mejor que lo haga otro. Bueno, que lo haga otro no está mal. Si queréis en algún momento llamarme y encargarme una infografía, estaré encantado, pero yo creo que vosotros también podéis hacer muchas cosas y que estas barreras mentales que tenéis, voy a intentar romperlas hoy, sobre todo para animaros a hacer algo, porque, bueno, yo creo que todos tenéis, no sé a qué os dedicáis, obviamente, sois un montón, pero seguro que todos tenéis alguna cosa interesante que contar de tema científico y estaría bien que la intentarais contar vosotros, en vuestro trabajo o vuestro tiempo libre o lo que sea. Entonces yo os voy a animar y os voy a dar algunas nociones para que podáis crear vuestras propias infografías. Antes que nada, os voy a enseñar algunas infografías buenas y unas no tan buenas, porque me gustaría contaros alguna cosa que se hace mucho y que me gustaría que evitarais, que después de salir de este taller digáis, pues yo voy a intentar no hacer eso. ¿Vale? Lo primero que me gustaría que evitarais es esto que hacía yo, que hacíamos mucho en el país al principio, que es que hacer cosas feas, con mucho texto, con dibujos muy pequeñitos, con pues, demasiado cargadas y poco estéticas, ¿no? En blanco y negro ya no tiene sentido hacer nada, pero eso, que intentéis hacer las cosas con ilustraciones de cierto tamaño, que intentéis darle un poco de que los textos no sean muy tochos, intentar hacerlo un poco bonito y llamativo, que sea un poco sexy. Eso luego os diré cómo podréis hacerlo, pero intentadme hacer esto, ¿vale? Y luego otra cosa que me gustaría que no hicierais es este tipo de infografías que se ven muchísimo, que son infografías en las que se nota que la gente no ha pensado mucho, no han dedicado mucho tiempo, o quizá, bueno, no tenían las herramientas o lo que sea, que son las infografías en las que se maquetan de la siguiente manera. Así es como se suelen hacer muchísimas infografías, ¿vale? Hay una persona que escribe una serie de párrafos sobre un tema. En este caso, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 párrafos con 9 ideas sueltas, inconexas, que van sobre un tema, en este caso sobre la enfermería, y esa misma persona, o a lo mejor otra, dice, ¿y ahora cómo decoro estas 9 ideas independientes? Pues entonces lo decoro de la siguiente manera. Texto, dibujito, texto, dibujito, texto, dibujito, texto, dibujito, y así. Y en este caso, un dibujo un poco más grande en medio. ¿Qué pasa con estas infografías? No es que estén mal, quiero decir, no están mal en el sentido de que yo lo que pienso es que esto no es una infografía, que es más bien un diseño. No está mal, quiero decir, es mejor este contenido, quizá con estas ilustraciones, estos iconos, que sin ellas, ¿no? Si no sería un poco aburrido. Pero les falta algo, les falta algo. ¿Qué ocurre con estas infografías? Hay dos cosas que pasan. Una, que si tú lees la infografía sin mirar los dibujos, se entiende exactamente igual. Lo que quiere decir que los dibujos son únicamente decorativos, solo decorativos. Acordaos lo que he dicho antes, ¿no? Se trata de comunicar, de que la ciencia se entienda, de que sea sencilla, pero también se trata de que sea sexy. Bueno, pues en este caso nos hemos quedado solo en lo sexy. La parte de la infografía no la estamos utilizando para comunicar. Simplemente, bueno, pues estamos poniendo un dibujito así como de apoyo, pero si os dais cuenta, aquí cada ilustración es totalmente prescindible. La ilustración no ayuda a que entiendas porque el texto se basta por sí mismo. Esto es por cómo se ha planteado y tal. Entonces, este tipo de infografía de cojo unos párrafos y le pongo un dibujito al lado a cada uno, me gustaría que no los hicieras. Os voy a poner otro ejemplo para que entendáis lo que no me gusta, lo que no mola mucho y lo que sí. Esta es una infografía sobre Albert Einstein. Un segundito, voy a ocultar. Vale. Esta es una infografía sobre Albert Einstein. Es una infografía en la que, más allá del tema estético, no es eso lo que estoy juzgando, ¿eh?
han cogido una serie de hechos sobre Albert Einstein, como los típicos fun facts, ¿no? No sé, como hechos curiosos, y a cada uno le han puesto un dibujo. Por ejemplo, se hizo ciudadano estadounidense en 1940 y ponen unas estrellas ahí. Vale. Con 26 años publicó E igual a mc cuadrado. Le gustaba la ciencia, con 5 años se enamoró de la ciencia por una brújula. Justo después de su muerte en el 55 descubrieron un elemento químico y lo llamaron Einsteinium en su honor. Vale. Son como cosas independientes y a cada una le han puesto un dibujo. El problema que yo veo a estas infografías es que te están contando cosas sueltas e inconexas y por eso el problema que tienen es que no te enganchan. Es decir, tú cuando ves este tipo de infografías lo que haces es leer 1, 2 o 3 párrafos así un poco salteados y lo dejas. Porque no te engancha, porque no te está atrapando, porque no hay una continuidad entre un texto y otro. No te está contando una historia ni nada. Es como leer, en vez de una novela, yo qué sé, un montón de capítulos sueltos, inconexos, que no tienen nada que ver uno con otro, pues no te engancha. Entonces, esta infografía, además, joder, era súper fácil hacer que te enganchara, porque está contando la vida de una persona. Y os fijáis que ni siquiera está ordenado esto. Es decir, se hace ciudadano estadounidense en 1940, descubre igual a mc cuadrado con 26 años y luego te habla de cuando tenía 5. O sea, es que va para adelante, para atrás. No está, ni siquiera te está contando su vida, cuando es súper fácil con una persona. Aquí habla de su muerte, pero luego habla de que no llevaba calcetines, que le ofrecieron ser presidente de Israel, pero todo desordenado. Entonces, era súper fácil. Fijaos esta otra infografía. Más allá de las diferencias estéticas, ¿eh? En esta infografía es más o menos los mismos hechos, pero ordenados cronológicamente. Aquí tenemos lo de la brújula. Más adelante tenemos cuando publicó E igual a mc cuadrado, el premio Nobel. Más adelante es cuando se fue a Estados Unidos, que además tiene que ver con la llegada de Hitler. O sea, es que no, claro, es que él era judío. En cambio, aquí empiezan por lo de que se hace el ciudadano estadounidense, ni te lo ponen en contexto, ni, bueno, sí que te habla, sí, habla de Hitler, vale. Pero empieza por ahí, cuando lo más importante es esto, o en todo caso, empieza cronológicamente. Pues aquí empieza por cuando nace, que se gradúa, que trabaja en una oficina de patentes, que publica todo esto, premio Nobel, se va a Estados Unidos, le ofrecen ser presidente de Israel ya años después, y aquí, después de su muerte, el Einsteinium. Tiene más lógica, ¿no? O sea, estás contando una historia, estás contando la historia de una persona, entonces cuéntala en orden. Una de las maneras, o sea, las cosas, lo que hace diferente esta infografía de esta es que aquí son datos sueltos y aquí hemos hecho una cronología. Hemos contado las cosas en orden, simplemente, no es más que eso. Esto hace que te vayas leyendo las cosas y vayas evolucionando junto con Einstein, vayas viendo por dónde fue pasando él. En cambio, esto no. Esto son cosas curiosas. La información puede ser la misma, los dibujos pueden ser lo mismo, pero leer esto no engancha y leer esto engancha más. Y ahora os voy a poner más ejemplos, ¿vale? Pero quiero que veáis este ejemplo para que entendáis. Esto no cuenta una historia y esto cuenta una historia. Y esa es la diferencia fundamental entre una buena infografía y una mala infografía. Que cuente una historia. Porque las historias es que las tenemos metidas en nuestro cerebro desde que sabemos hablar, hace muchos miles de años, desde que sabemos hablar nos reunimos en torno a una hoguera o a donde podamos y contamos historias. Y es que la gente se comunicaba así y así se transmitían unos a otros su manera de entender el mundo, se explicaban por qué no había que hacer ciertas cosas o en qué valles había comida o no había comida. En fin, las historias es la manera en la que hemos tenido tradicionalmente de comunicarnos y nuestro cerebro, por mucho que ahora estemos rodeados de electrónica, sigue enganchado a las historias. Está demostrado, de hecho, que, o sea, si te ponen electrodos en la cabeza y te cuentan, te dan datos sobre algo, se activan unas partes del cerebro, o si te hacen un razonamiento, se activan unas partes del cerebro, pero si te cuentan una historia sobre eso mismo, se activan muchísimas más partes del cerebro, porque tu cerebro intenta revivir lo que te están contando. Entonces, las historias nos gustan mucho más y nosotros tenemos que tratar de contar las cosas siempre como historias. Hagamos lo que hagamos. Si no hacemos infografías, también. Pero en el caso de las infografías, que es de lo que estamos hablando hoy, vamos a intentar que las infografías cuenten historias.
¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguien tiene si tenéis alguna duda, encantado de que levantéis la mano o no estoy de acuerdo en algo o lo que sea? Yo encantado. Y si no, pues me podéis Han escrito preguntar. en el chat una duda. Vale, venga, dime, A ver dispara. si podrías explicar la diferencia entre infografía e ilustración. Vale, muy bien. Pues mirad, voy a ir para atrás, ¿vale? Por ejemplo, aquí es una infografía. ¿Por qué es una infografía? Es una infografía porque tiene una explicación, tiene una serie de números, tiene flechas, hay un afán explicativo, hay una serie de... Bueno, pues estás intentando explicar algo. ¿Con qué herramientas estás explicando ese algo? Pues estás explicando con una secuencia numérica, estás explicándolo con flechas y estás utilizando ilustraciones. Es decir, este páncreas en sí mismo, eso es una ilustración. O este tumor de aquí con unas células del sistema inmune, eso es una ilustración. Pero aquí está dentro de esta infografía. Es decir, si a esta infografía le quitásemos todas las flechas, todos los números y letras y todos los textos, se quedaría en una ilustración aquí, otra por aquí, otra aquí, otra aquí, otra y otra. Yo utilizo la ilustración como una herramienta dentro de las infografías, pero bueno, luego las ilustraciones se pueden utilizar solas, ¿no? Pues si vas a hacer una ilustración de una especie animal o de cómo es un cerebro y quieres hacer la ilustración del cerebro y ya está, y como mucho señalar las partes, pues eso es una ilustración. Pero cuando hay un afán explicativo, un afán de desarrollar un hecho o de explicar ya en detalle cuáles son las partes y tal, ya consideramos infografía. Es verdad que hay momentos, hay una frontera, digamos, puede haber momentos en los que digas, bueno, esto es más una ilustración o es una infografía o está un poco en el medio, ¿no? O sea, una ilustración con 3 o 4 nombres es una infografía porque tiene 3 o 4 nombres. Pues bueno, yo diría que no, pero a lo mejor si tiene 5 nombres y ya está, ¿vale? O sea, depende un poco. Pero en principio, quedaos con eso. Una ilustración es un dibujo en el que puedes mostrar las cosas por fuera, por dentro o lo que sea, pero una infografía puede utilizar esa ilustración, pero hay una carga de explicación, de textos, de gráficas, de datos también, flechas, etcétera, para explicar un poco más. ¿Sí? Vale, seguimos hacia adelante. Vale. Venga, luego voy contigo. El diagrama es para mí es un tipo de infografía. El diagrama es un tipo de infografía en el que explica relaciones un poco complejas, ¿no? En las que hay muchas idas y venidas, esto está relacionado con esto, bueno, pero sí, es verdad que hay un poco de lío en la nomenclatura. Yo personalmente prefiero no atascarme mucho en eso, porque tampoco soy un académico que me vaya la vida en definir las cosas bien, ¿no? Yo creo que más o menos se entiende que es una infografía y hasta en todo caso hacer esa distinción entre ilustración e infografía sí que está bien. Pero bueno, no me quiero enredar ahí porque yo al final uso mi propio vocabulario un poco y ya está. Vale. Bueno, hemos quedado en que es interesante contar historias y cómo contamos historias con infografías. Os pongo esta foto, no sé si conocéis estos dados, se llaman Story Cubes, bueno, dados de historias. Son unos dados para jugar con niños que tienen un montón de dibujos en sus caras. Entonces, la manera de jugar es que tú tiras los dados, pues a lo mejor tiras 4 dados, ¿no? Bueno, los que sean, y en función de lo que te salga, tú tienes que armar una historia y conectar todas esas imágenes que te han salido en una historia que tenga sentido y que tenga una narración. Es un poco eso de lo que se trata, ¿vale? Los dados tirados así al azar, así mezclados y tal, serían esta infografía desordenada, pero cuando luego tú los ordenas y haces una narrativa y los conectas unos con otros, estaríamos pasando a una historia, a una infografía que tiene más sentido, que engancha más y que gusta más y que se entiende mejor. Entonces es un poco eso lo que tenemos que hacer. Y os voy a poner algún ejemplo. Para mí, y esto, la infografía que más utilizo yo y que os recomiendo utilizar, porque yo creo que casi todo lo que queréis explicar se puede explicar con este tipo de infografía, es la infografía de tipo secuencia. La infografía de tipo secuencia no es más que una infografía en la que hay varios números, 1, 2, 3, 4, los que queráis. Yo no os recomiendo que paséis de 4 para empezar, porque si empiezas a añadir se empieza a hacer muy compleja la cosa, en la que hay varios números, cada número tiene un texto, ese texto puede tener un título y un pequeño texto, o puede tener solo el pequeño texto, y lo que haces es
contar una historia paso a paso. Pues lo mismo que estábamos cuando en el ejemplo del virus o de la celiaquía estábamos contando una serie de pasos. En el caso del atentado de ETA también estábamos contando unos pasos en orden cronológico. Primero pasó esto, luego esto, tal. Entonces, cuando vayáis a contar una historia, cuando vayáis a explicar algo, pensar cómo lo contaríais, en qué orden lo contaríais, dividirlo en 4, 3, 4, 5 puntos y primero redactar esos puntos. Los numeráis y a partir de ahí pensáis qué ilustración o qué dibujo podríais hacer. Esto, que acabo de decir así como muy fácil, de verdad, es la clave para no hacer esas mierdas de infografías que lo único que tienen son textos así sueltos y dibujos así para decorar. Si tú haces esto, si empiezas eso, ¿cómo contaría esto? Piensas cómo lo contarías. Lo divides en 3, 4, 5 ideas. Las redactas, las numeras. Y luego a partir de ahí les añades las ilustraciones que necesites para explicar y que se entienda eso que estás explicando. Con eso hacéis de verdad infografías que son historias y que enganchan mucho mejor. Por ejemplo, en este caso es una infografía sobre, no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero aquí explica un tema que es que si tienes arritmia en las venas pulmonares y eso lo combinas con una particularidad anatómica que es la orejuela, que en sí misma no es dañina, pero si tienes esa combinación, entonces se puede formar un trombo y ese trombo se puede ir al cerebro. Entonces yo, para explicar esto, lo fui explicando por orden. Primero tengo que explicar que el marcapasos natural del corazón está aquí. En el segundo punto explico que hay arritmias en las que las venas pulmonares lanzan unos estímulos eléctricos y le vuelven al corazón un poco loco y en vez de tener un latido normal tenemos un latido arrítmico. Y ahora que he explicado eso, explico lo siguiente, que hay personas que tienen este huequito que se llama orejuela y que si combinas el hueco con los latidos arrítmicos se pueden formar trombos. Este es el punto número 3. Y el número 4, esos trombos pueden ir al cerebro y provocar una embolia. Entonces, como veis, esto es la manera que yo he considerado para explicar esto. No es he creado una narrativa comprensible. Primero explicar algo que tienes que saber, que es el marcapasos, luego explicar la arritmia, luego la orejuela y luego a dónde va el trombo. Y con esto estamos creando una narrativa. Y con esto, luego, ¿qué hacemos? Luego la acompaño con las ilustraciones que sean necesarias para mostrar esto. En este caso es un dibujo del corazón partido por la mitad, donde se ven pues, todos estos elementos que yo estoy nombrando. Y en algunos casos, una ilustración pequeñita en cada uno de los puntos, pues como es el electrocardiograma normal, el arrítmico, etc. ¿Vale? Os voy a poner otro ejemplo para que entendáis un poco la lógica. Yo, por ejemplo, esta es una infografía que me encargaron. ¿Qué provoca la esclerosis múltiple? Pues yo, después de entrevistar al experto y estar hablando con ellos y tal, vi que la idea principal que ellos querían explicar sobre qué provoca la esclerosis múltiple es que por causas desconocidas el sistema inmune ataca a la mielina. Esta era la idea principal. Y esto yo me puse esta frase, me la subrayé y dije, vale, esta es la idea central que yo quiero explicar. Pero claro, aquí digo, ostras, si yo quiero que la gente entienda esto, aquí tenemos un problema, ¿no? Y creo que estéis de acuerdo conmigo en que el problema aquí es la palabra mielina. ¿Qué demonios es la mielina? A vosotros a lo mejor os suena, a algunos os sonará, pero a otros no les sonará. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo muchas veces, si esta es la idea principal, pero para entender esta idea principal tengo que irme un paso hacia atrás, tengo que explicar algo, pues lo que hago es irme un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, el paso anterior es explicar qué es la mielina. La mielina es un aislante de los axones que sirve para transmitir mejor las señales nerviosas. Pero de nuevo tenemos aquí un problema. ¿Entendéis un poco el proceso? ¿Cómo estamos haciendo? Tenemos una idea principal, que es la que queremos transmitir, que es que el sistema inmune ataca la mielina y eso es lo que provoca la esclerosis. Pero para que esa idea principal, que es la que yo quiero transmitir, se entienda, necesito ir un poco hacia atrás, necesito poner en contexto a mi audiencia, porque si no, no se va a enterar. Esta frase es importante, pero es incomprensible. Entonces, me voy un paso hacia atrás y explico que la mielina es un aislante de los axones que sirve para transmitir mejor las señales nerviosas. Señales, aquí, bueno, una errata. Pero aquí tenemos otro problema. ¿Qué son los axones?
Pues los axones son las prolongaciones por las que las neuronas envían señales nerviosas. Y aquí podría seguir yendo hacia atrás. ¿Qué son las neuronas? Pero bueno, yo creo que en un contexto de una infografía donde voy a dibujar una neurona, donde seguramente ponga un cerebro, la gente más o menos sabe que en su cerebro tiene neuronas y tal. Entonces yo aquí he parado. Podía haber seguido rebobinando y decir, bueno, pues antes voy a explicar qué son las neuronas y voy a explicar qué están en el cerebro, pero yo he decidido parar aquí. Y luego, a partir de esta idea principal, entonces voy hacia atrás para explicar, digamos, las bases que tiene que entender mi audiencia, que son primero que es la mielina y antes que eso que son los axones, y después digo, bueno, ¿y cuál es la consecuencia de esto? Porque esto también hay que entenderlo. Esto en sí mismo no me dice nada. Que el sistema inmune ataca la mielina, bueno, vale, ¿y qué? Pues que sin mielina las señales nerviosas se transmiten peor y las neuronas mueren, ¿vale? Esto ya sí que me dice algo. Aún podría ir otro paso más adelante. ¿Y qué? Que las neuronas mueren. Bueno, pues podría decir el siguiente paso, que de hecho en la infografía lo explicaba, aunque yo aquí voy a parar para que sean 4 cosas, es que eso hace que las personas con esclerosis múltiple sufran ataques, pierdan movilidad, en fin, ese tipo de... O sea, esos son los síntomas finales, ¿vale? ¿Entendéis un poco el proceso aquí? La idea es, cuando vayáis a contar algo, pensad en cuál es la idea principal que vais a comunicar, redactarla en una frase y pensar primero hacia atrás. ¿Qué necesita entender mi audiencia para comprender esta frase importante? Que en mi caso era el que el sistema inmune ataca la mielina. ¿Qué necesita entender la gente para comprender esta frase bien? Eso va a depender de la audiencia a la que os dirijáis, obviamente. Entonces, vas echando, a partir de esa idea principal, vais echando puntos hacia atrás hasta que esa idea se entienda bien y la gente pueda seguir el proceso. Primero hablamos de los axones que utilizan las neuronas, luego hablamos de que están rodeados de mielina, luego hablamos de que el sistema inmune le ataca y después decimos, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Vamos hacia adelante. ¿Y qué pase esto? Pues damos los pasos siguientes hasta que se entienda la consecuencia de esto. En este caso, que es que las señales nerviosas se transmiten peor y las neuronas mueren. ¿Entendéis el proceso? Entonces ya tendríamos con esto, ya tendríamos una secuencia, ya tendríamos esos textos que os he dicho. 1, las neuronas, los axones. 2, recubiertos de mielina. 3, el sistema inmune ataca la mielina. 4, las señales nerviosas se transmiten peor y algunas neuronas mueren. Ya tenemos ahí 4 pasos para hacer una infografía. Ahora lo que tenemos que hacer es ilustrarlo. Una cosa aquí. Cuando tengamos esos 4, 5, 3, los que sean, pasos, una cosa que tenemos que hacer es ordenar estos números. Y aquí os voy a hablar del sistema de lectura occidental, es decir, en Occidente, en los idiomas de Occidente, el inglés, el francés, el alemán, el español, el euskera, el portugués, bueno, casi todos, excepto pues algunos idiomas, pues algunos, el árabe, el chino, en fin, la mayor parte de los idiomas de Occidente se leen de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, es decir, lees una línea de izquierda, empiezas aquí, empiezas a leer de izquierda a derecha y cuando se acaba la línea bajas a la siguiente línea y empiezas otra vez de izquierda a derecha. Ese orden de lectura de un texto, luego nosotros lo trasladamos a todo. Es decir, cuando tenemos una página, ya sea una página en papel o una página web, lo que sea, empezamos a leer, aunque sea con imágenes, aunque sea una infografía que tenga ilustraciones y lo que sea, nosotros intentamos leer siempre desde arriba a la izquierda porque es a lo que nos hemos acostumbrado por la lectura de textos. Empezamos arriba a la izquierda. Y a partir de ahí nos movemos o bien de izquierda, o bien hacia la derecha, o bien hacia abajo. Esas 2 direcciones son las 2 que nos mandan y podemos usar una o podemos usar otra según un poco el contexto, según tal. Entonces, partiendo de que empezamos arriba a la izquierda y que nos movemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, se crea en la página o en la página web una dirección también que es la diagonal, de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, y 2 puntos clave. Uno es el de arriba a la izquierda, que es el punto de entrada a la lectura, normalmente se empieza a leer por aquí, y otro punto clave que es el de abajo a la derecha, que es el que consideramos el punto y final. Hay que tener cuidado con esto, porque si, por ejemplo, si maquetamos, la gente cuando llega aquí a la derecha, abajo, suele considerar que ya ha terminado. Es como el punto final suele estar siempre ahí. Entonces, si maquetas una infografía en la que la gente pasa por aquí y luego tiene que leer hacia la izquierda,
mucha gente se va a quedar aquí y no va a seguir leyendo. Entonces, entendiendo esto, yo, cuando tengáis esos 3, 4, 5 textos escritos, con un numerito cada uno, yo os recomiendo que los maquetéis de esta manera. O bien de izquierda a derecha, así los bloques de texto de izquierda a derecha, o de arriba a abajo. Y que no os compliquéis mucho la vida. Si en algún momento se os queda escaso el espacio, como por ejemplo aquí, lo que podéis hacer es alargarlos de esta manera, pero solo de esta manera. Es decir, si empezabais de izquierda a derecha, alargarlos hacia abajo, y si estabais yendo de arriba a abajo, alargarlos hacia la derecha. Pero nunca vayáis en contra de la dirección de lectura normal. Es decir, no vayáis de abajo a arriba, ni vayáis de derecha a izquierda, porque eso desconcierta y aunque haya números, pues mucha gente se va a desorientar. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Vale, entonces, repaso, recapitulo. Identificáis la idea principal, os vais hacia atrás poniendo los puntos que sean necesarios e imprescindibles para que esa idea principal se entienda, y luego pensáis si tenéis que prolongar un poco más y poner algún punto más para que se entienda qué es lo que pasa, cuál es la consecuencia, cuál es la importancia de esa idea principal. Le ponéis números 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, y los ordenáis o bien teniendo en cuenta el orden de lectura occidental, o bien de izquierda a derecha, o bien de arriba a abajo. Y si tenéis que alargarlo, insisto, no vayáis a la contra. Entonces aquí, fijaos que si aquí esto nos queda una forma como de 1 y esto nos queda como una L. Estas dos formas están bien. Y aquí tenemos sitio para poner la ilustración principal, que puede ser el cerebro, las neuronas, puede ser el corazón o lo que sea. Venga, bueno, una vez que tenemos esto, esta es la ilustración que yo hice para esta infografía. Bueno, era una parte de la infografía, había más cosas, ¿vale? Yo lo que he intentado, y que esto también os recomiendo, hay dos cosas que he intentado aquí. Primero, que cada número, que cerca de cada número esté aquello de lo que estamos hablando. Si se puede, pues es interesante que esté así. Es decir, debajo del 1 está la neurona y el axón, porque estamos hablando de eso. Debajo del 2 está la mielina. Debajo del 3 están las células del sistema inmune atacando la mielina, que es lo que contamos en el 3. Y debajo del 4 está el tema de la muerte neuronal. Y he puesto un detalle del cerebro, pues para que se entienda que esto está dentro del cerebro, y he puesto el cuadradito diciendo aquí hay lesiones y tal. Entonces, las dos cosas que tenéis que intentar hacer con las ilustraciones es intentar que estén cerca de sus números y poner nombres de todo. Aquí, obsesivo. Poner nombres de todo. No deis por hecho que la gente sabe que esto es una neurona. No deis por hecho siquiera que la gente sabe que esto es el cerebro. No deis por hecho que sabe que esto son células del sistema inmune. No deis por hecho nada. Ni siquiera que este rayo eléctrico es una señal eléctrica. No lo deis por hecho. Poner nombres a todo, incluso rodilla, nariz, si estáis hablando de la nariz. Si no estáis hablando de la nariz, no. Todo aquello que nombréis en los textos tiene que estar referenciado en su ilustración. Esto es un error que se comete muy habitualmente, damos por hecho muchas cosas y eso desorienta un poco y frustra un poco al que está leyendo. Dice, el sistema inmune, vale, el sistema inmune. Lo encuentras y bien, pero si no lo encuentras, te quedas un poco buscándolo, pierdes el hilo y tal. Si lo encuentras enseguida, es mucho más fácil. De estas dos cosas que os he dicho, poner el nombre obsesivamente es fundamental. La otra, que es que las cosas estén más o menos cerca de su número, esa, si podéis hacerlo, hacedlo. Pero si no podéis hacerlo, no pasa nada. Porque fijaos, hay otro recurso. Voy para atrás un segundito. En esta infografía no pude hacer eso. En esta infografía, fijaos que el 1 está cerca del 1, pero luego el 2 se va a la derecha, el 3 está aquí, el 4 sube para arriba. Si en algún momento os pasa como aquí, que yo he ordenado los números 1, 2, 3, 4, pero luego en la ilustración no puedo ponerlo el 1 arriba, el 2 abajo, no, porque el corazón es como es y no me encaja. En ese caso, lo que tenéis que hacer es duplicar esos números y colocarlos sobre la ilustración para que sepa la gente dónde va cada cosa. Y ya está. O sea, es muy sencillo. Si están al lado, pues ponéis el nombre y ya está. Pero si no están al lado y veis que la gente se puede perder un poco, pues repetís los números y ya está. ¿Bien hasta aquí? Vale.
Gracias, Stephanie. Ahí, te veo ahí levantando el dedo y eso me ayuda mucho. Vale, ahora, ojo, soy consciente de que os he dicho, pasamos de aquí a aquí. Y me diréis, ya cabrón. Pero ¿cómo pasamos de aquí a aquí? De tener 4 textos a tener una ilustración. Vale. Ahora es cuando vais a pensar, pero es que yo no sé dibujar, es que no controlo programas complejos y es que mejor que lo haga otro, ¿no? Pues no quiero que os vayáis con eso. Pero de verdad que lo más difícil, ya os lo he explicado. Pasar de aquí a aquí, ya vais a ver que no es tan difícil. Vale, un segundito. Vale. Bueno, como no quiero que penséis esto, os voy a dejar os voy a pasar este enlace. A ver dónde está aquí. Este es un PDF que os podéis descargar. Os lo he pasado en el chat, ¿vale? Es una guía, es un PDF en el que os cuento herramientas digitales para que podáis hacer infografías sin comeros mucho la cabeza. Es decir, sin poneros a hacer como he hecho yo, entrar en fundamentium.com/clase. Os he dejado un enlace en el chat. Son herramientas para que podáis hacer ilustraciones es decir, podáis colocar ilustraciones en vuestras infografías sin necesidad de saber dibujar, sin necesidad de poneros a aprender Illustrator, Adobe Photoshop y programas que son complejos y que además requieren de cierta habilidad dibujando. Entonces, descargaros esto, de verdad. Ahí os voy a comentar una en concreto, que es con la que ahora os voy a enseñar cómo haría esa infografía si no supiera dibujar, porque se puede perfectamente. Pero bueno, hay otras que están muy bien, ¿vale? Echarle un vistazo, que es un PDF que me curra mucho, es cortito, son 3 herramientas, os cuento para qué sirve cada una y el enlace y ya está. Y casi todas tienen una versión gratuita que podéis aprovechar súper bien. O sea, casi todas tienen una versión de pago, pero con la gratuita podéis hacer bastantes cosas. No es la típica que te dan 5 días o 7 días de prueba y luego ya... No, en casi todas os dejan pues hasta X trabajos o, bueno, con una serie de limitaciones, pero podéis hacer bastantes cosas, ¿vale? Bueno, tenéis el enlace ahí, fundamentium.com/clase. Y ahora os voy a enseñar cómo haría esta infografía si no supiera dibujar. En vez de hacerla así, la haría así. Fijaos que entre esto y esto tampoco hay muchísima diferencia. Vale, esta es más bonita y si queréis encargarme una infografía, pues yo haré siempre las ilustraciones más chulas posible y lo que queráis. Pero esto lo podéis hacer vosotros. Esta está hecho con BioRender. BioRender quizá lo conocéis. Es un programa que es parecido a PowerPoint, pero que tiene muchas ilustraciones de tipo biomédico, pues con células, con órganos, tiene también animales, tiene cosas de anatomía y tal. Y entonces tú puedes componer una infografía como esta, podéis poner los textos, los números, flechas y todo eso, pero luego tú buscas una neurona con mielina y tiene una neurona con mielina. Buscas un cerebro y tiene un cerebro con una cabeza, que puedes poner el cerebro solo o el cerebro con la cabeza, tiene células del sistema inmune que la puedes colocar. Yo aquí usé una neurona normal y una célula en apoptosis que puse por encima como para representar que esa neurona se está muriendo. Bueno, pues a ver, yo aquí hice lo que quise. Aquí tengo que jugar un poco con lo que encuentro en ese programa o con ilustraciones que puedo encontrar en otro sitio y que me las subo a ese programa. Pero fijaos que hasta el rayo eléctrico lo puedo utilizar, este rayo y este rayo de aquí. Entonces, no es exactamente, o sea, aquí es una ilustración hecha a mano, personalizada y todo eso, pero con este programa, con BioRender, pues os sirve perfectamente. O sea, podéis hacer esto y es perfectamente publicable. Y como os digo, lo más importante aquí, a pesar de que yo aquí os he puesto herramientas online y tal, y que al final es algo que en algún momento tenéis que utilizar una herramienta, ¿vale? Eso está claro. Tenéis que utilizar algún programa. Pero la herramienta más importante está aquí y es vuestra cabeza. Y lo más importante para mí, de verdad, para hacer una buena infografía, es entender esto de aquí. Entender el que tiene que haber una narrativa, que tienes que contar las cosas en un orden, que tienes que poner los nombres de aquello que has hablado, de lo que has hablado y que tienes que ilustrar eso de lo que has hablado y que, bueno, pues que tienes que ser didáctico, es decir, que no puedes contar esta idea a pelo, sino que tienes que contar lo necesario para que eso se entienda, tienes que contar las consecuencias, en fin, eso es lo más importante.
Luego, pues bueno, habrá que elegir un programa. Y si no sabéis dibujar, pues os recomiendo BioRender o alguno de los otros que os he dejado en esa guía. Si os fijáis, esta infografía, este tipo de ilustración, comparadlo con otra que os voy a enseñar ahora, que publiqué en El País hace unos años, que fue un tema que salió la noticia tarde y tuvimos que hacerlo rápido, y yo publico una infografía así, con estas ilustraciones. No es mi mejor infografía, no es la más bonita ni la más atractiva, pero nadie me dijo, vaya mierda de dibujos que has hecho. Está bien, quiero decir, explica lo que tenemos que explicar, como veis aquí también hay una secuencia numérica y tal, y no son unos dibujos ni malos, ni indignos, ni nada de eso. Lo mismo que estoy aquí. ¿Que mola más hacerlo a tu estilo y todo eso? Pues bueno, vale, no digo que no, pero que de verdad que con esas herramientas que os digo podéis hacer cosas muy, 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 muy chulas. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo, simplemente os lo pongo para que veáis que a veces las secuencias no necesitan tener números, porque si está todo muy ordenado con las flechas y tal, se sabe cómo se va a leer. Y también estas ilustraciones son ilustraciones que con BioRender o con alguna de esas otras herramientas que os he dejado podéis perfectamente hacer, ¿vale? Y os voy a contar ya para terminar, porque mira, vamos clavado de tiempo, porque quiero que me preguntéis cosas y quiero que charlemos un poco. Otro tipo de infografía, aparte de la infografía de tipo secuencia, que viene muy bien para contar temas de ciencia. Y es otra manera de contar historias. Y es la infografía de tipo AB, ¿no? El comparo A con B, que es simplemente hacer una infografía en la que ponemos frente a frente dos técnicas o dos tecnologías o dos aparatos y los tratamos de poner con el punto de vista más parecido posible y alrededor vamos poniendo cuáles son las diferencias. Es decir, y me explico y vamos a ver este ejemplo, ¿no? Me refiero a esta ilustración de aquí, esta parte de aquí. Aquí estamos hablando de cómo se hace el trasplante de hígado. Y tradicionalmente, el donante, el que daba el hígado, le tenían que hacer una incisión de 40 centímetros. Entonces ponemos una ilustración del tórax, del pecho del donante, dibujamos el hígado para que se vea que es un órgano muy grande y dibujamos esta incisión, esta raya, que es lo que se le hacía tradicionalmente a un donante de hígado. Pues bueno, la verdad es que hay que querer mucho al receptor para dejarte que te hagan esto, ¿no? O tienes que ser muy buena persona porque, bueno, luego esto es una pedazo de cicatriz que vas a llevar ahí toda tu vida en el abdomen. Entonces, esta es la técnica tradicional. Y al lado, de frente, con el mismo punto de vista, con el mismo tamaño de hígado, con el mismo tamaño de pecho, o sea, todo igual, ponemos otra ilustración de la otra técnica alternativa para que se vean bien las diferencias. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que se hace una incisión de 8 o 10 centímetros aquí, que es por debajo del pubis, es decir, por debajo de la línea del bañador, de la ropa interior, es decir, que no se ve mucho, o no en muchas situaciones se ve, y es pequeñita, que es por ahí por donde te extraen el fragmento de hígado que te van a quitar, y luego una serie de puntos de la paroscopia que van de medio centímetro a 1,2 centímetros. Entonces, la cosa es que si tú ves estas dos imágenes frente a frente, insisto mucho en esto, tiene que tener el mismo punto de vista y todo, enseguida ves las diferencias. Y esto, de alguna manera, también te está contando una historia. O sea, tú te lees esto y dices, ostras, el donante que se hace una incisión de 40 centímetros, vaya cómo sufre, vaya pedazo de cicatriz que le queda, y por otro lado dices, qué bien lo de la laparoscopia, que te deja unas cicatrices tan pequeñas y escondidas y todo esto. Esto de alguna manera es una historia también, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que utilicéis, hay más tipos de infografía, yo tengo cursos y en algunos explico todos y tal, pero de verdad que con estos dos podéis contar casi cualquier cosa. La secuencia para explicar de una manera ordenada una serie de pasos, que de verdad que con eso se puede explicar casi cualquier cosa. Y luego en algunos casos especiales, pues decir, voy a comparar la técnica antigua con la técnica moderna. Voy a comparar la bombilla incandescente con la de LED o de bajo consumo. Y las pongo frente a frente y voy poniendo los datos y tal. Y es una manera súper buena de entender la diferencia entre dos tecnologías o dos formas de hacer las cosas o el antes y el después, es un poco como el antes y el después, ¿no? La foto de, yo qué sé, de uno sonriendo con todos los dientes así desordenados y la foto de después de pasar por el odontólogo el ortodoncista con los dientes bien alineados. Pues es un poco
es un poco la misma idea, el comparar antes y después, comparar A, B y bueno, pero en el caso de una infografía, ¿vale? Bueno, seguro que habrás pensado, no sé dibujar, no controlo programas complejos, no tengo tiempo ni ganas de aprender, mejor que lo haga otro. Espero que ahora pienses, no importa si no sé dibujar, ya sabéis que hay programas que tienen las ilustraciones dentro, en ese documento que os he dejado hay varios, entonces podéis usarlas y si no buscarlas de otro sitio. Ahora cada vez hay más recursos. Hay programas sencillos que los podéis aprender en un rato. BioRender, por ejemplo, es súper sencillo de aprender. Los demás que os he puesto, bueno, alguno tiene alguna complicación más, lo aviso en el documento, pero son programas fáciles. O sea, si sabéis manejar PowerPoint, vais a saber manejar la mayor parte de esos programas. No tienen grandes trucos. Y puedo hacerlo. Espero que penséis eso, que puedo hacerlo. Y nada, ahora me quedo por aquí. Hemos llevado justo, bueno, una hora, sí, una hora, porque hemos empezado de 5. Y nada, ahora me gustaría que preguntarais cosas o miramos el chat y las preguntas que habéis hecho. Muchas gracias. Empiezo desde las primeras, ¿no? Porque hay unas cuantas. Empiezas de las primeras, si quieres. Sí. Mientras buscas cuál, os quiero insistir en esto, ¿vale? Parece que a lo mejor os he contado solo 2 tipos de infografía, pero de verdad, con lo que os he contado, podéis hacer infografías buenísimas. De verdad, contar las cosas en un orden, poner unos numeritos, ordenar los textos, como os he dicho, poner unas ilustraciones que saquéis de esos programas y podéis hacer infografías súper chulas. Y si tenéis alguna idea, alguna cosa bueno, pues alguna cosa que me queráis preguntar, adelante, cuéntame. Bueno, primero preguntaban cómo habías hecho el páncreas, con qué programa, pero ese es el primero. Vale. Vale, el páncreas, a ver, el páncreas es una ilustración hecha con 3D Studio Max. Eso ya es un programa de 3D, son palabras mayores, quiero decir, no es... Si es complejo hacer una ilustración con Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, yo utilizo normalmente una tableta digitalizadora. Esto es un boli, tengo una tableta digitalizadora donde dibujo, pero eso es complejo y hay que aprender. Pero un programa de 3D, pues ya son palabras mayores. Quiero decir, ahí ya te tenías que meter en un curso de muchas horas para aprender a hacer 3D. Pero bueno, está hecho con 3D, ya está, ¿vale? Pero que es algo que lleva más tiempo. No es como estos programas que os he puesto aquí, es otra película. Aquí preguntan por los programas, el BioRender, pero como ya lo has contestado, y aquí Vale, Ángela Marín hace una pregunta un poco larga, la leo. A ver, dice, bueno, quería preguntarte si para divulgación científica enfocada a un público que no conoce sobre el tema, utilizarías la misma metodología para una infografía. ¿Tiene más gancho una sola imagen con un dibujo grande y las explicaciones en diferentes puntos o modo carrusel con la explicación de cada punto en una diapositiva? perfecto. Siento Mira, buena pregunta. Dime, sí. Dice que siento que en una infografía una sola página es más directa y llamativa, pero quizás el carrusel hace que esa historia sea más secuenciada, dice. Vale, mira, os voy a poner, a ver si tengo aquí algún ejemplo. No, no tengo ningún ejemplo de eso. Vale, cuando haces una infografía de tipo secuencia, hay como un poco 2 posibilidades a la hora de ilustrar esa... Vamos a pensar en esta de aquí, ¿vale? La que está aquí a la derecha de 1, 2, 3, 4, 5. Hay como 2 maneras, pensando ahora primero en la página, luego hablamos de los carruseles. Hay como 2 maneras de ilustrar esto. Una sería con una sola imagen grande que cuente todo, que podríamos poner aquí la imagen, por ejemplo, la que os he enseñado del corazón, ¿no? O la de la neurona, que aunque son cosas pequeñas, es toda una neurona en la que le están pasando cosas y tal. Una sola imagen grande en la que pasa todo. O la otra opción es una imagen pequeñita para cada uno de los números. Las dos son válidas. Es decir, siempre y cuando estés contando una historia y hay una cierta narrativa y una conexión entre un paso y el siguiente y tal, vas a enganchar a la gente. Pero visto en una página, por ejemplo, si vamos a imprimir, yo siempre prefiero una ilustración grande con todo porque es más llamativo, porque es más bonito, porque atrae más a la gente que muchas ilustraciones pequeñas. Es decir, ¿qué es más llamativo? ¿Una colección de cromos o un póster? Pues es mejor un póster. Una ilustración grande llama mucho más la atención. Sin embargo, a veces no hay manera de, porque a lo mejor están pasando cosas como muy inconexas. Por ejemplo, sí que tenía una, espera. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, aquí están pasando varias cosas como muy independientes unas de otras. Estoy hablando de
que se ha cogido neuronas de feto, que se cultivan en laboratorio, luego se inyectan en el cerebro, luego hablo de los síntomas. Es como que cada punto está contando cosas como muy distintas y es muy difícil ponerlas todas en una misma imagen. Entonces, en ese caso, en vez de poner una sola imagen grande, pues podemos poner una imagen para cada número. Cualquiera de las dos opciones está bien. Si puedes elegir y hacer una sola imagen grande con todo, mejor. Pero si no puedes, puedes hacer una imagen para cada caso. Entonces, una vez que has hecho esto pensando en imprimir, por ejemplo, imprimiendo te va a lucir más la de una ilustración grande. Pero si luego, por ejemplo, te vas a redes sociales, pues a lo mejor en alguna red social esa ilustración grande con 5 pasos y tal, a lo mejor no se lee en pantalla. No se puede ver. Ahí más que sea más llamativo o menos llamativo, es que en una pantalla de móvil a lo mejor no se puede leer bien los 5 textos y la ilustración y todo eso. Entonces, en ese caso, lo que vas a tener que hacer, pero ya por una cuestión de legibilidad, es dividirlo en un carrusel en varios pasos. Por ejemplo, para LinkedIn yo a veces hago carruseles, o para Instagram se pueden hacer carruseles. Casi todas las redes sociales admiten de alguna u otra manera un carrusel. Entonces yo aquí sería muy fácil. Yo haría una especie de portada con todas las ilustraciones y el título de lo que voy a hablar. En la primera página del carrusel pondría esto, ese texto y la ilustración. En la segunda esto, en la tercera esto, en la cuarta esto y tal. Y ya está. Eso es muy fácil. En cambio, si tenemos esta otra infografía en la que todo ocurre en la misma ilustración, hacer el carrusel va a ser más complicado. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que poner en la primera página el texto 1 con su ilustración pequeña y este corazón mucho más pequeño y señalar únicamente el punto número 1 y todo lo demás lo quitamos todos los demás textos. Pasamos a la segunda página del carrusel, ponemos solo el texto número 2 y de nuevo el corazón en pequeñito, pero marcando únicamente las venas pulmonares. El punto 3, solo el texto número 3 y el corazón en pequeño, marcando solamente la orejuela. Y el punto 4, este texto, el cerebro, y aquí marcaríamos únicamente la flecha que va, el punto 4, que es la flecha que va desde la orejuela hacia el cerebro. ¿Me explico? Entonces, en un principio, para imprimir es mejor una ilustración grande que muchas pequeñas, pero no pasa nada, tienes que hacer muchas pequeñas. Y luego a la hora de adaptarlo a un formato en el que no puedas poner todo junto porque no te cabe, porque no se lee, pues entonces vas a tener que dividirlo. En cada caso, pues es una forma. Vale, veo que Ángela ha quedado satisfecha. Venga, vamos allá. Siguiente pregunta. Prefiero que las mires tú. No, no se te oye, no se te oye. Tienes que activar Perdón, el... que había quitado el audio para que no hace ruido. Vale, Aparte de los programas, preguntaban por repositorios de imágenes, a ver si hay gratis o baratos. vale. Mira, Científicos, claro. vale. Os voy a buscar una... Venga, ve buscando la siguiente imagen, pero os voy a pasar mientras os paso un repositorio que está muy bien, ¿vale? A ver, a ver. Te leo. Aquí Y léeme la preguntaban, siguiente, sí, mientras no, lo... preguntaban, esto era como una reflexión, si ves que la inteligencia artificial en el mundo de la infografía podría ayudar y crees que algún día podrá reemplazar ese tipo de trabajo. Vale. Os voy a dejar, ahora os pregunto, ese tiene tela. Vale, voy a dejar de compartir. A ver, os paso un enlace con un repositorio de imágenes. Y ahora lo voy a compartir porque así yo creo que está bien que lo veamos juntos. Vale. Smart Servier. Esta página tiene un montón de imágenes, es totalmente gratuita. ¿La estáis viendo ahora mismo? ¿Me Sí, confirmas? Vale. sí, sí. Tiene un montón de imágenes, son sobre todo, es verdad que casi todo lo que hay es de tema biomédico, porque es donde hay más dinero, porque están las farmacéuticas, porque están, en fin. Entonces es de donde hay más cosas. Entonces, en el propio BioRender y en esas páginas que os he dado, hay ilustraciones, ¿eh? Pero luego, aparte, os doy esta, que a mí me gusta un montón. Vamos, por ejemplo, anatomía, cuerpo humano, sistema digestivo. Entramos aquí, tenemos dientes, tenemos vesícula, tenemos intestinos, tenemos todo el sistema digestivo, bueno, un montón de cosas
la verdad que están súper bien, ¿vale? Y luego las puedes descargar, normalmente te las descargas como PowerPoint, pero también te las puedes descargar como, o sea, si entras dentro, te las puedes descargar como PNG, a ver, no recuerdo muy bien cómo era, unas hemorroides, mira, usa unas hemorroides. Te la descargas como PNG y si te descargas este archivo te viene en varios formatos, en SVG, en PNG, bueno, varios formatos que luego esos los puedes subir a PowerPoint, los puedes subir a BioRender o al que queráis. Os he dejado el enlace en el chat. La verdad es que esta página está súper bien. Hay más, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con esta vamos bien. Vale, inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso mundo de la inteligencia artificial. Espera. Os voy a enseñar una, igual ya la conocéis. Un momento, estoy haciendo una búsqueda. Vale, es que no la encuentro ahora. Bueno, no sé si conocéis hay una infografía que sale, la de los ratones con IA, eso dice Ángel. Hay una infografía por ahí que es de un ratón, una rata que está así de pie y se supone que era una ilustración en la que se veía los testículos por dentro y luego había un detalle de cómo sacaban las células madre se publicó en la revista Frontiers, ¿eh? O sea, que no es una ilustración que alguien haya publicado, no, se publicó en una revista científica y vamos, o sea, figura, a ver, espera, a ver si lo encuentro, es que no la encuentro. Bueno, eso que la tengo guardada por ahí. Bueno, es horrible, es una macarrada total, porque los testículos son como, los testículos, la rata, lo que es la cara de la rata está muy bien, pero luego en cuanto entras a la parte de los testículos tiene, vamos a ver, alguien la ha compartido por ahí. La parte de los testículos de las ratas son gigantes, tiene como 4 o 5 bolas gigantes. El pene le sube hasta el techo. O sea, es una cosa de verdad que es aberrante. Veo que Estefany se está descojonando. Genitales desproporcionados. A ver, ¿dónde? Es que como estoy me gustaría compartirosla para que la veáis. Vale, ya está. Ahora la voy a compartir, ¿eh? Porque es mucho mejor, así todos estamos viéndola y no. Venga, va. Aquí la tenemos. ¿La veis, no? O sea, esta pobre rata, lo que es la cara de la rata está bien, pero claro, esto de aquí ni son testículos ni nada, son 4 bolas, una de ellas especialmente gigante, colgada del techo, y luego estos son como los diferentes pasos. Es verdad que aquí querían hacer 1, 2, 3, 4, pero claro, y los números coinciden, los textos, solo el único que es legible es RAT, todo lo demás, esto es DCK, disilice, bueno, los textos son falsos, ¿no? Entonces, así nadie nos va a quitar el trabajo a los infografistas haciendo esto. Esto claramente es bueno, no es un problema de inteligencia artificial, es un problema de idiotez humana, de que alguien ha escrito, hazme una infografía sobre esto y la primera mierda que le ha salido, pues esa la ha puesto. ¿En qué se podría utilizar la inteligencia artificial ahora mismo? En el futuro no lo sé, pero yo ya estoy cacharreando con esto porque no me quiero quedar atrás. Y os recomiendo que no os quedéis atrás porque digáis que no os gusta estos temas o lo que sea. Yo creo que una cosa que yo utilizo es coger un artículo científico, pasarlo por un programa de inteligencia artificial y que me haga un resumen. O sea, a lo mejor si tienes uno, te lo lees, pero igual si tienes que leer 10, pues que te hagan varios resúmenes y te vas quedando con una idea general. Luego tendrás que comprobar las cosas, pero para ese tipo de trabajos está muy bien la inteligencia artificial. Luego, otra cosa que se puede hacer es hacer una ilustración bocetada de esto, o sea, como los rasgos generales, y en algunos programas, a partir de esa ilustración bocetada, programas de generación de imagen, decirle, hazme una rata a partir de este esquema. Pero claro, que el esquema sea con las cosas a su tamaño, proporcionadas, con 2 testículos y no 4, en fin, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento se podrán hacer ilustraciones, o sea, ya se puede, pero es complicado. Pero se podrá hacer fácilmente ilustraciones a partir de un boceto y decir, bueno, pues haz este boceto, conviértemelo en una ilustración bien hecha. Y eso se podrá. Y otra cosa que estoy seguro que
bueno, yo todavía no lo he probado. Yo a veces una cosa que hago es, por ejemplo, estos textos que el uno, y es un párrafo de 4 líneas súper breve, a veces no consigo yo resumirlo lo suficiente y me voy a ChatGPT o uno similar, escribo lo que yo le digo, oye, cógeme esta idea y resúmemela, hazmela más corta, hazmela en menos de no sé cuántos caracteres. Y entonces, bueno, pues de las 4 o 5 opciones que te da, a lo mejor 3 están mal, pero tú dices, ah, mira, no se me había ocurrido enfocarlo de esta manera y te quedas con una y a lo mejor la cambias un poco, ¿no? O sea, más como una ayuda, como un apoyo, pero hacer una infografía de principio a final lo veo complicado hoy en día, en el futuro no lo sé. Creo que también se podría hacer, subirle una explicación compleja de un proceso, por ejemplo, de qué es la esclerosis múltiple y decirle, redáctame en 4 pasos cómo se produce la esclerosis múltiple y cada uno de esos párrafos, de esos pasos que sea un párrafo de no sé cuántos caracteres, de máximo no sé cuántos caracteres. Y a lo mejor esos 4 párrafos son los 4 que yo os he dicho, ¿no? De primero explicar las neuronas, luego explicar. Pero creo que ahora mismo requieres tantísimas interacciones y tanta revisión de errores que ahora mismo yo no lo veo. Lo que no veo claramente es que te haga una infografía completa de principio a final mejor de lo que te haría un infografista o incluso un científico un poco interesado y con ganas y con un mínimo de formación, pues como este taller que hemos hecho. No creo que ahora mismo sea capaz de eso, ni creo que vaya a ser capaz en mucho tiempo. Pero ayudas en ciertos pasos, sí, eso sí. Venga, más dudas. Mariluz, estás silenciada, cuidado. Sigue silenciada. Sigue silenciada. Perdón, me pongo a hablar y no me entero. Pregunta Cristina, más tema de opción laboral. ¿Cómo pasas de una carrera científica al uso a ser infografista científico? Eh, pues mira, en mi caso, claro, en mi caso no es que sea, digamos, el clase, o sea, no os lo puedo decir como un consejo de hacer vosotros lo mismo porque yo qué sé. Yo estudié biología. En el último año me enteré de que existía esto de la infografía y dije, pues yo esto quiero hacerlo. Y como iba a hacer un año más, porque en ese momento se podía hacer licenciaturas de doble, o sea, como de, Sí, ¿cómo era? bioquímica luego, ¿no? Sí, Bueno, se podía conseguir una doble licenciatura con un año más. Entonces yo había sí, hecho biología y con un año más podía hacer bioquímica. Era un empacho de créditos en los 3 últimos años de carrera, pero bueno. Y de créditos que ahora no sé ni si iba por créditos, pero bueno, entonces iba. Y en ese último año me cogí cogí unas asignaturas de periodismo. Esa fue, digamos, la manera en que yo olfateé un poco qué era eso de la infografía, aprendí y tal. Y en mi caso coincidió, gracias Daniela, en mi caso coincidió que un profesor de la asignatura de infografía era redactor jefe de infografía en El País. Entonces, bueno, yo fui ahí, fui como un alumno más, era el único que no era de periodismo, me costó mucho que me admitieran en unas asignaturas de diseño y tal, y la infografía. Me costó mucho que me admitieran porque no estaba ofertada para gente de fuera de la facultad, estaba prohibido. Entonces, bueno, pues una de las cosas que os recomiendo a todos para cualquier cosa es que seáis súper cabezones, que os empeñéis, mira, aquí os está dando Vega otra respuesta, que seáis súper cabezones y que os empeñéis. Yo ahí me dijeron que no muchas veces, pero no dejé que eso me echara para atrás. Hablé con todo el mundo, hablé con los profesores de las asignaturas, hablé con el decano de ciencias, hablé con el decano de periodismo y cuando ya convencí a todo el mundo, el decano de periodismo me dijo, ven dentro de un mes y lo hacemos. Y en ese mes cambió de decano y tuve que convencer al otro decano. Y al final me dejaron. Entonces, bueno, si queréis algo, ir a por ello a muerte y que nadie os pare. Ese es un consejo en general para la vida. Y luego, pues como en esa asignatura, yo estaba allí, el más motivado de toda la clase, se me daba más o menos bien, el resto de alumnos la cogían un poco, bueno, pues, por coger algo. Entonces yo le preguntaba mucho a mi profesor y al final le dije, oye, para trabajar en esto, ¿qué hay que hacer? Pues hice esta misma pregunta y él me pudo decir, bueno, pues lo mejor es que aprendas estos programas, los aprendí y que empieces por unas prácticas. Y dije, ¿y vosotros buscáis a gente? Y me dijo que sí y pude hacer unas prácticas estando todavía en la universidad. Eso me facilitó el poder entrar porque no me pagaban, claro. Hice ese primer año, cuando acabó el verano, fue el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que durante mucho tiempo hubo muchísimo trabajo en los periódicos porque empezó la guerra de Afganistán y todo eso. Entonces ahí se me acababa el contrato de prácticas, empezar tal. Eso fue una puerta de entrada un poco rara.
Vega os dice que en la Universidad del País Vasco hay un máster de ilustración científica desde 2017 y que una de las asignaturas que tienen es infografía. Entonces, bueno, sé que es una manera estupenda. Yo tengo a veces contrato ilustradores y alguno ha hecho ese máster. Y luego, bueno, pues yo también doy formaciones. Yo tengo cursos online que si os descargáis la guía esta que os he dejado, os apuntáis a mi newsletter, luego si os parece muy pesado os podéis dar de baja, o sea, descargaros la guía y ya está, pero si os quedáis, pues yo os informo de los cursos que saco y todo eso, y eso es una manera de... O sea, hay gente que haciendo estos cursos conmigo, luego, a lo mejor no se ha puesto como infografista científico, pero en su trabajo ahora hace infografías. Es como una manera, no sé, hay gente que tenemos esa como, bueno, casi todo el mundo nos gusta más de una cosa, ¿vale? No conozco a nadie que solo le guste una cosa y ya está. Entonces, pues a mí me gusta la ciencia, pero también me gusta el arte, el dibujo y todo eso. También me gustan más cosas, pero bueno. Entonces, hay mucha gente que está en el mundo científico, pero que tiene esa especie como de pulsión, esa pasión o esa ganas de crear, de hacer algo bonito, de ilustrar o todo eso. Entonces, una buena manera es dentro de esa profesión tuya de biólogo, de investigador o de lo que sea que estéis haciendo, o de educador, si es que sois profesores, buscar formarte un poco para poder hacer infografías y hacerlas en tu trabajo como una herramienta más. Pues eso, un investigador, cada vez que hace una figura, cada vez que hace un póster científico, cada vez que hace un graphical abstract, que hace una presentación para una conferencia, puede hacer infografías. Y eso a gente que os interese, que os puede interesar esto, que imagino que habrá algunos aquí, pues es como un alivio, es como no sé, un soplo de aire fresco. Entonces yo os animo a que por lo menos apliquéis lo que hemos visto en este taller. Si luego queréis hacer alguna de mis cursos o el máster de la Universidad del País Vasco, pues estupendo, ¿no? Pero solo con que intentéis y con que apliquéis lo que hemos dicho hoy, ya es, no sé, es como aplicar algo nuevo, es como meterte de repente en algo visual, pero lo estás haciendo en tus horas de trabajo. Y no os digo nada para aquellos que seáis profesores de instituto, que me consta que entre los biólogos muchos es una de las salidas profesionales. Pues imaginaos para clase explicar cosas con infografías, es que mola muchísimo, ¿no? En todas las carreras científicas debería incluirse un curso de esta temática. Stephanie, estoy totalmente de acuerdo. Sí, bueno, yo doy clase en alguna universidad, doy clase y en algún máster y así, de comunicación científica, doy algunas clases. Y no sé si hay más, bueno, seguro que hay más preguntas, Es que hay ¿no? muchas preguntas, no sé, preguntan también por el tema de la legalidad de las ilustraciones, ¿no? Con el tema de cómo referenciarlas y... Sí, bueno, eso tendréis que ver, depende del... O sea, cuando escogáis una ilustración de algún sitio, tenéis que leer, informaros de qué podéis hacer con ella. Por ejemplo, en BioRender, si haces algo, esto lo sé porque BioRender creo que es una herramienta súper útil y la recomiendo mucho para quien no sabe dibujar. En BioRender, si haces una figura con BioRender, una infografía con BioRender, si no tienes una versión de pago, cuando la exportas te pone una marca de agua abajo horrorosa. Esa marca creado con BioRender. Esa marca de agua la puedes eliminar. Simplemente luego la cortas en un programa de edición o en PowerPoint mismo, la cortas y ya está, la puedes quitar. Pero en algún sitio tienes que poner creado con BioRender. Lo tienes que poner pues, en el pie de página o yo qué sé, en algún lugar hay que ponerlo. O en los agradecimientos del paper o lo que sea. Pero no esa marca de agua tan horrorosa que tiene. A no ser que tengas una cuenta de pago. Entonces no hace falta que lo pongas. Si cogéis las ilustraciones de esta página que os he dicho, creo que ahí no hace falta referenciarlas, porque eso creo que es algo que lo han hecho así como de dominio público y tal. Entonces es algo que tenéis, cada vez que cojáis algo tenéis que ver, porque también depende del uso que hagas. Si haces un uso comercial es una cosa, si haces un uso para educación, para una clase, puedes usar lo que quieras. Entonces, bueno, tenéis que leer, no os vayáis a meter en un marrón porque alguien os denuncie por haber usado ilegalmente algo, ¿vale? A mí, si queréis, a mí podéis coger lo que queráis, que yo no me voy a poner a denunciar porque he visto infografías mías usadas buah, en montones de sitios, y a veces mal usadas. Yo hice una vez una infografía era un tratamiento en la rodilla que te inyectaban células madre en la rodilla. Esto lo hacía una clínica, que era la única en España que lo hacía. Y además, bueno, era la única que te inyectaba células madre para inflamación en la rodilla y así. Hay otras que te inyectan
plasma o que te inyectan plaquetas o que te inyectan otras cosas, pero esos eran los únicos que te inyectaban células madre. Bueno, pues había otra clínica que había cogido mi infografía, la había cogido, se la daba a sus pacientes y la ponía en su página web y en realidad ellos no hacían, o sea, no solamente habían copiado la infografía sin permiso ni nada, sino que es que además ellos no hacían eso, o sea, que era mentira totalmente. Pues bueno, mientras no hagáis eso, pero yo aún así yo no me voy a poner porque es perder mucho el tiempo, no puedes estar pendiente de todo lo que te copian. En el momento que publicas algo, pero bueno, sed legales porque sí. Aquí Vale. te preguntaban por que hablases un poco del código de color. Me consta que has sacado un curso de colores, ¿no? Sí, tengo un curso sobre, a mí el tema del color, ¿qué preguntan exactamente? En la infografía del Parkinson usas solo 2 colores. ¿Puedes hablar un poco del código de color y cómo utilizarlo? Vale, sí, en la infografía del... Vale, sí, ya sé cuál dices. Bueno, en general es una cosa que hago yo mucho, utilizar pocos colores. Tengo ahora un curso sobre, que estoy teniendo ahora un curso sobre uso del el color, ciencia en colores, y explico un poco las diferentes maneras. Pero bueno, yo os voy a resumir dos ideas. Usar pocos colores es mejor que usar muchos, en general. Es más fácil hacer una cosa bonita y elegante con pocos colores que con muchos. Esos dos colores, por ejemplo, tener en cuenta que ya cuando diseñáis una infografía tenéis el blanco, que es el blanco del fondo, y el negro, que es el negro de los textos, que los textos lo mejor es que vayan en negro, sobre fondo blanco. Ya tenéis dos colores, ¿eh? Si luego utilizáis el naranja y el azul, como utilizaba en la de la esclerosis, o el azul y el rojo, como utilizaba en la de Parkinson, pues ya son cuatro colores. Ya está bien, no hace falta más. Incluso yo he visto infografías con el blanco, el negro y un color y quedan súper bien. Bueno, yo he hecho infografías de esas y queda súper bien. Es muy elegante y muy... Crea una atmósfera propia. Lo que hace cuando tienes pocos colores es crear una atmósfera propia. Es como un ambiente distinto. Si pones todos los colores del mundo, todos los colores del arco iris, ya no es una atmósfera propia, ya puede parecer una cosa sacada de cualquier sitio de internet y es fácil que quede hortera, que quede feo, que queden demasiado llamativos los colores y tal. Entonces yo recomiendo usar pocos colores. Y luego una vez, si por ejemplo utilizáis dos colores, yo muchas veces pienso si puedo hacer dos bandos en los colores, ¿no? Por ejemplo, lo bueno y lo malo. Entonces, yo por ejemplo en esta de la esclerosis múltiple, lo sano y normal era azul, la neurona era azul, la mielina era azul, el cerebro era azul, pero aquello que era patológico estaba en naranja. No sé si os acordáis. Pues las células del sistema inmune que estaban atacando eran naranjas. La célula que estaba muriendo era naranja. Y las lesiones, aunque el cerebro era azul, las lesiones del cerebro eran naranjas. Entonces, yo no puse en ningún momento una clave de color diciendo azul, bueno, naranja, malo, ¿eh? No, porque es como muy abstracto eso en realidad. A veces sí que se usa, ¿no? Decir azul, yo qué sé, significa Francia y naranja significa Chile, yo qué sé. Pero para una gráfica o así. Pero en este caso no puse esa clave de color, pero utilicé esos colores y de alguna manera, bueno, pues tienen una lógica, puedes entender esa lógica o no, pero queda bien y es más fácil que quede bonito, así con pocos colores que con muchos. Entonces yo si, por ejemplo, si cuando usáis, esa es una de las cosas que puede pasar cuando utilizáis imágenes que habéis sacado de internet, un poco una de aquí, otra de allá, que todas pueden tener muchos colores diferentes, pues una cosa que se puede hacer en casi todos los programas de diseño, incluso PowerPoint, es coger una ilustración que tiene muchos colores y convertirla como a sepia o convertirla a todo tonos azules, ¿no? Bueno, pues eso a veces viene bien. Tienes un intestino de un color, unas células de otro color y tienes demasiadas cosas, pues las conviertes todas como la misma tonalidad o buscas dos tonalidades y te va a quedar más elegante. Y bueno, ya está. Luego cada color significa una cosa y tal, pero es que eso tengo un curso de varias horas sobre eso, que es muy divertido y muy entretenido, me lo pasé muy bien, pero que no puedo resumir tampoco aquí. Pero con eso yo creo que con eso podéis hacer cosas mucho mejores. Pocos colores y si le buscáis un sentido o hacéis dos bandos y que no sean muy chillones también. Eso también es interesante. Los colores muy chillones que dices, ostras, mejor bajarle un poco la saturación porque generalmente no suele aportar mucho eso. Vale, tampoco que sean grises, ¿sabes? Que tampoco que sean... O sea, bueno, un equilibrio. Por el tipo de letra te preguntaban también, aparte de los Vale, colores. vale.
cuántas cosas hay. Ya, yo creo que ya llevamos media hora No, de no, no, está bien, está casi. bien, está bien. No, no, pero está súper bien porque están saliendo, o sea, lo digo porque están saliendo un montón de cosas de muchos temas y eso me gusta. Vale, a ver, de nuevo, tipografía es un mundo enorme. Hay muchas cosas que se pueden decir de tipografías, pero yo os recomiendo para infografías de ciencia, os recomiendo tipografías de palo seco. ¿Qué significa de palo seco? Una tipografía de palo seco es, por ejemplo, la que estáis viendo en toda la interfaz de Zoom. Es una infografía de palo seco. Porque, por ejemplo, la I o la L minúscula es un palito nada más. Un palito con un punto. Las tipografías que no son de palo seco, de remate, que se llama con remate, tienen, por ejemplo, la base de la I tiene como unos apoyos, ¿no? Todas las letras tienen unos apoyos así. Voy a poner una imagen porque si no... Palo seco, tipografía, a ver. Vale, un segundito y os comparto, ¿vale? Es para que entendáis y sepáis qué tipografía elegir. De nuevo, eso es una pincelada nada más, pero bueno. Vale, las de palo seco son estas, lo que os digo, ¿no? La F, por ejemplo, acaba en es un palo, una línea que acaba y ya está. En cambio, las que tienen remate serían estas de aquí. Estas de aquí tienen remate. ¿Veis que hay aquí esta prolongación? Son prolongaciones, por decirlo así pronto y mal, son innecesarias. Es decir, no hace falta hacer esto. Fijaos que esta A no lo tiene, ¿veis? La A acaba y se corta. En cambio, esta otra, la A mayúscula, acaba y se pone como como una pata y tal. Entonces, estos remates, el serif se llama, esta tipografía es sans serif, es decir, de palo seco, y esta es con remate. Hay muchos más tipos de letra, pero vamos a dejarlo en eso, ¿vale? Entonces, para infografías y para infografías de ciencia, es mejor, o sea, en general, es mejor utilizar una tipografía de palo seco, como una Arial, una helvética, como las que está utilizando Zoom aquí. ¿Por qué? Pues porque son tipografías que transmiten, que son legibles, que transmiten modernidad, que transmiten tecnología, no sé, casi todas las cosas que se pueden transmitir en una claridad, casi todas las cosas que podemos querer que se transmita cuando estamos en una infografía y de ciencia, van bien con palo seco. Las tipografías de remate están súper bien también, esas tipografías, pero son más típicas de cosas más clásicas, de más texto. Los remates, aunque parezcan innecesarios, cuando tienes mucho volumen de texto, te ayudan a identificar mejor las letras y lees más rápido en volúmenes grandes de texto. Pero la infografía no es el caso. Entonces, bueno, pues en resumen, mejor para una infografía, tipografía de palo seco. Y una de palo seco normal. Nada raro, no veis nada raro. Es lo mejor que puede. En general, con las tipografías ya, no solo en infografía, no veis cosas raras de tipografías caligráficas o fantasiosas o góticas o cosas que llamen mucho la atención en sí mismas. No hagáis eso, salvo que seáis unos cracks de la tipografía, en cuyo caso, pues ni me escuchéis lo que acabo de decir. Pero si no sois expertos, es mejor que no, porque son tipografías menos legibles, que despistan, que transmiten cosas que a lo mejor si no sabéis qué transmiten, a lo mejor la estáis cagando y estáis transmitiendo lo contrario a lo que queréis transmitir. Entonces, mejor tipografías normales y no llamar mucho la atención con las tipografías. Vale, bueno, creo que sí. Igual hago ya la última porque llevamos mucho tiempo. A pobre No, no, no Patricia, pasa nada. sí, preguntó una cosa arriba y ahora otra vez porque no le hemos... No le hemos hecho Eh, caso. sí, dice, estas mismas técnicas se pueden usar para los graphical abstracts de las revistas científicas. Estoy trabajando en un proyecto resumiendo artículos científicos en redes sociales y me gustaría aplicar esa técnica, solo que es difícil dejar poco texto. Sí, la verdad que el Graphical Abstract es una de las cosas. Vamos a dejar esta pregunta y otra y ya, ¿vale? Porque Sí, los Graphical vale, ya. Abstract es súper difícil hacer un buen Graphical Abstract. Porque los Graphical Abstract, si tú sigues las normas que te dicen, que es en este tamaño y con este tamaño de letra, es que puedes escribir muy poco. Entonces, yo los Graphical Abstracts los veo más como, a ver,
más que un resumen explicativo, es un decir, va de esto. O sea, no podemos poner en un Graphical Abstract con las restricciones que nos dan de tamaño total de la infografía y de tamaño de texto, no podemos explicar cómo se produce la esclerosis múltiple de los 4 pasos. Es que no da para eso. Lo único que podemos poner es una neurona con la mielina, las células del sistema inmune y podemos poner esclerosis, destrucción mielina y alguna idea más y algún nombre de una molécula. O sea, yo creo que si puedes hacer 3 pasos en un Graphical Abstract, es que ya es mucho. Pero claro, de cada uno de esos pasos vas a poder poner, del 1 vas a poder poner 3 palabras, del 2 vas a poner 3 palabras y del 3 2 palabras porque una es muy larga. Entonces, no va a ser explicativo. Va a ser un poco, que creo que es la idea de los Graphical Abstract por el espacio que le dan, es que alguien lo vea y sepa de qué trata el artículo. Y entonces que entienda que ahí vamos a hablar de mielina, que vamos a hablar de esclerosis y del sistema inmune y tal. Y ya está. O sea, con eso puedes pensarlo de la misma manera, de 3 pasos, en este caso como mucho 3 pasos, pero no vas a explicar es que no puedes redactar ni una frase. En una frase ya te has comido el Graphical Abstract. Entonces, yo sí que seguiría pensando en eso. También utilizaría un poco la técnica esta de A-B, ¿no? La infografía A-B, pues a lo mejor presentar una cosa frente a la otra, pero claro, de nuevo, 4 palabras. O sea, es que... O incluso hazte primero la figura de dentro, en la que pones 1, 2, 3, 4, 5, y luego, una vez que la tienes hecha, dices, ¿qué cojo de aquí que me pueda caber en el Graphical Abstract? Y a lo mejor es solo el paso 3. Pues ya está. Te llevas el paso 3, lo resumes menos, no lo explicas, no pones una frase completa y te lo llevas ahí. La verdad es que es súper difícil, ¿eh? O sea, porque es que es tan pequeño que es muy complicado hacer algo interesante en tan poco espacio. Venga, una más. No, hay muchas preguntas. Aquí te preguntaban por el tema tema de derechos, ¿no? Que si tú has usado, por ejemplo, tú que has hecho infografías en el país y las usas, ¿tú puedes volver a usar infografías que has hecho en otro trabajo para presentaciones? ¿Se puede hacer ese tipo de cosas? Claro, yo no lo hago, o sea, yo lo uso para, depende del caso, ¿vale? Yo, por ejemplo, del país las uso, pero con fines, pues eso, didácticos para formaciones y todo eso. Yo eso lo hablé en su momento con mi jefe y tal, y no me dio ningún problema, ¿no? Eh, pero vamos, de todas maneras, estás haciendo publicidad del medio, o sea que tampoco pasaría nada. Y, ¿qué más? Luego, para proyectos que hago para mis clientes, yo con ellos firmo un contrato, y ellos lo firman también, en el que yo puedo utilizar esas infografías para mis formaciones, para para mi página web, para mis redes sociales y todo eso. O sea, yo eso lo tengo firmado porque si no, no podría enseñar nunca nada. Si no me dejan, pues es que sería una pena porque estaría todo el rato haciendo infografías y no podría enseñarlas. Y a mí me interesa enseñarlas, me apetece enseñarlas, las uso para clases como esta, en fin, yo eso lo hago. Pero claro, cada caso no te puedo dar una respuesta así universal. Yo lo que sí que os recomiendo es que cuando hagáis cosas, os aseguréis de que las podáis usar. Tanto si cogéis cosas de otros, que las podéis coger, como si las hacéis para un cliente o para una revista, que las podéis... eh, uso sobre contratos y presupuestos. Perdón, que me he despistado, pregunta mal. Bueno, eso, que tanto si tú haces para un cliente o para una revista, pues asegurarte que lo puedas usar para ciertos usos. Normalmente, si algo lo has hecho tú. Yo alguna vez me he encontrado un cliente que no quería que enseñara lo que yo les había hecho y eso que les estaba haciendo publicidad. Y con alguno te encuentras que dice, no, es que en nuestra empresa tenemos la política de que solo nosotros enseñamos lo que hemos hecho. Y, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, sé que hay agencias que trabajan haciendo anuncios o haciendo animaciones 3D para anuncios y para producciones y tal, y que luego eso no lo pueden enseñar nunca. Y me parece que eso me parece que es una vergüenza porque yo creo que los derechos o sea, la propiedad intelectual, el derecho de figurar como autor de algo, me parece que eso es algo obligatorio y legal, ¿no? O sea, que tú puedes siempre tu trabajo tiene que poder ir asociado a tu nombre. Eso me parece que es un derecho. Lo que pasa es que, bueno, hay sectores en los que en el mundo de la publicidad se hace así. Y claro, yo
trabajo con agencias que dicen es que no podemos enseñar ninguno de nuestros trabajos. Y eso me parece una burrada. Como veo que hay muchas preguntas, os dejo de nuevo el enlace para que os descarguéis la guía esta, ¿vale? Al descargaros, os metéis en mi newsletter, le dais a, luego si queréis os dais de baja, ¿eh? Si tenéis alguna duda, le dais a responder a uno de los emails y me llegan y los leo yo. No los lee ChatGPT ni un becario, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda que os ha quedado, que es que tampoco podemos responder todas, Sí, todas, sí, sí. Porque aquí os preguntan apuntéis. por repositorios de ecología y ecosistemas, de Claro, imágenes. es que bueno, pues os apuntáis, me respondéis a un Sí, email, me decís, oye, estuve en la charla del otro día, tal, pues, me saludáis, me decís que venís de aquí y me hacéis vuestras preguntas y yo pues tardaré más o tardaré menos, pero os responderé, es que no ¿vale? podemos estar aquí hasta la noche. Bueno, noche ya es, pero más. Pero nada, muchas gracias por No, tu no, paciencia, que al final oye, hemos estado no, mucho más tiempo. nada, nada, muy bien, me ha gustado, hemos estado aquí, pues no sé, 140 y pico en algunos momentos, así que, Sí, una pasada, ¿eh? nada, Y nada, aún así aquí aguantan 85, que es mucho, ¿eh? sí, sí, nada, nada. Sí, Muchas gracias a todos, gracias por vuestras sí. palabras y vuestros elogios y de verdad, sobre todo, animaos a hacer cosas, de verdad. O sea, es que esto es una cosa que yo llevo como... La ciencia es una pasada, la biología es súper bonita, es maravilloso, es una carrera espectacular y la ciencia tiene las respuestas a casi todos los problemas, pero es muy difícil. Entonces, la gente no se acerca a ella por eso. Hacer infografías y hacérselo fácil a la gente, hacerla sexy. Aquello que controléis vosotros, comunicarlo de manera bonita, porque vais a hacer un bien a la sociedad, vamos, vais a comunicar la ciencia, que la gente se acerque a ella, que diga, joder, pues qué interesante, qué bonito, he aprendido esto, con esto que aprenda la gente, ya estáis haciendo un bien. Entonces, no os quedéis con qué guay, sino que poneros a hacer cosas, por favor. Pues Que nada, os hagan muchas todos. gracias a todos y a todas y a ti sobre todo. Y bueno, a la gente que pregunta vamos a mandar el enlace de la grabación, que me han preguntado muchos también. Vale, Y vale, nada, ha sido perfecto. un Sí. placer tenerte aquí con nosotros y nada, un saludo a todos. Venga. Ya cerramos ya la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por Un vuestras preguntas. saludo. Muchas Adiós. gracias, muchas Adiós, gracias. adiós. Hasta luego.